Hola amigos, os habla Ángeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perlas del Vacío, en el que vamos a desgranar un tema creo que nos toca a todos y nos toca de lleno. Toca a la sociedad humana de este planeta Tierra, especialmente en estos tiempos, como es el tema del consumo. ¿Cómo es este tema del consumo que parece que me consume? Os invito a que consumáis este programa, este episodio, en el que vamos a bucear en este asunto del consumo y el consumismo, porque creo que consumir este episodio, este programa, seguramente tiene un propósito y una finalidad que nos va a hacer ir más allá del simple consumir por consumir. Observaba que hay algo que nos incita y nos impulsa a consumir, y se podría denominar algo así como un deseo, ¿no? Como un deseo, un impulso o una pulsión que me pone en movimiento en una dirección y con una intención de lograr o conseguir algo, consumir algo. Pensaba que en realidad tiene mucho propósito, porque ya dijo Buda, descubrió como hace 5.000 años más o menos, que justamente esto del deseo era la raíz de todo sufrimiento y no iba mal encaminado. Pero yo no quisiera quedarme con una lectura tan, superficial, porque si bien tiene una parte de verdad, también hay otro aspecto, un aspecto como siempre, que es un punto ciego y que sin embargo esconde una cosa que podríamos denominar que, cuando es vista, tenida en cuenta y reconocida, realmente adquiere todo este tema del consumo un significado nuevo, una resignificación. Y esto es lo que quería compartir en este programa sobre este consumo. Y si hablamos de deseo, pues pensaba en este aspecto, que realmente el deseo es esa pulsión que nos pone en movimiento en nuestra existencia de vida para tener el propósito de lograr algo. Esto realmente en sí mismo es bastante coherente, porque evidentemente mientras estemos vivos y mientras tengamos experiencia de vida, ¿no?, en este mundo concreto, vamos siempre a tener un impulso. Es como si viniera implícito en el impulso vital, ¿no? El impulso más básico de consumir aire, el impulso más básico de necesitar comida, etcétera, etcétera. Vemos que aquí somos consumidores de algo para poder seguir viviendo, simplemente seguir viviendo. Esto sería respecto del consumo, digamos, que nace de una necesidad muy básica. Pero esa necesidad tan básica es lo que da impulso vital, lo que me permite mantenerme con vida y en movimiento. Pero ¿qué pasa cuando extrapolamos esto a otros niveles mucho más sofisticados, como es en nuestra sociedad actual? A la hora de consumir, este deseo, este movimiento hacia el deseo de consumir por consumir, ¿no? Consumir productos,
y consumir, porque sobre todo en estos tiempos también consumimos relaciones, porque estaba pensando que sobre todo ahora con todo esto de las redes sociales, la manera en que nos relacionamos se convierte también en una forma de consumo. Consumimos relaciones sociales en las que nos exhibimos y en las que nos medimos, ¿no?, por la cantidad de amigos, la cantidad de likes que me dan mis amigos. Entonces vemos como una cosa que en un principio es natural, tiene una coherencia y tiene una función y funcionalidad, al final es como que se desnaturaliza y queda confuso la función real del consumo. Pensaba también sobre este tema tan interesante, profundizando un poco más. Si hablamos, por ejemplo, utilizando el símil de la comida, ¿no?, de consumir alimento. Cuando tomamos un alimento, lo primero que se produce es una digestión. Empezamos a digerir. ¿Qué significa digerir? Digerir significa, vendría a ser algo parecido a procesar. Y el tema del procesar significa que aquello que tomo, lo voy a procesar para poder asimilarlo y en esta instancia de asimilación permitirle a mi cuerpo que utilice eso que ha consumido para hacer que justamente mi biología, mi cuerpo pueda seguir funcionando, pueda ser funcional y pueda seguir con la experiencia de vida. Entonces, utilizando este símil tan básico de la alimentación y extrapolándolo al consumo de productos, podemos consumir multitud de cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué finalmente llegamos a instancias muy conocidas y en las que seguramente nos vamos a poder reconocer todos en algún u otro sentido? Esto de el consumo compulsivo. El consumo compulsivo. El consumo compulsivo es como estar atrapado en una realidad en la que me voy a ver como empujada de manera irrefrenable, de manera incontrolable a consumir. ¿Por qué nos vemos en estas situaciones de consumo compulsivo? Y yéndome al símil de la alimentación, me daba cuenta de que cuando consumimos un producto, sea, no sé, una ropa, un calzado, cualquier cosa, un auto, cualquier producto, si bien en un primer momento siento una satisfacción momentánea, más bien pronto que tarde voy a verme en la instancia de desear comprar otra cosa. Y muy probablemente este circuito, este patrón de consumir sin fin, naturalmente está obedeciendo a un patrón en el que necesito llenarme siempre con cosas. Estamos utilizando esto del consumo como una sustitución del faltante, porque no soy capaz de asumir mi propio hueco, mi propio vacío, mi propia nada. Y en este no dejar espacio dentro de mí para digerir eso que estoy tomando, eso que estoy consumiendo, a lo que nos lleva es a no ser capaces de asimilar nada. No asimilamos, simplemente consumimos, y en esta incapacidad de asimilar eso que consumimos, quiere decir que no soy capaz de hacer nada realmente útil para mi conciencia, para mi
para el individuo que yo soy, para la persona que soy, para la conciencia que soy, no soy capaz de hacer nada útil justamente para mi conciencia, porque consumo en modo inconsciente. Y en esta forma de consumir inconsciente, desde este patrón automático, no voy a ser capaz de digerir, no voy a ser capaz de pasar a vivir ningún proceso que me permita asimilar y que me permita sacar algo realmente útil para mi experiencia en el consumo, ¿no? Entonces, únicamente lo que consigo es como una especie de satisfacción momentánea, y la satisfacción vendría a ser como una especie de sucedáneo de la plenitud. La satisfacción sería como un sucedáneo de la plenitud, o sea, una falsa plenitud. Me dio por buscarle la lógica abstracta a la palabra plenitud, y la verdad es que me he quedado sorprendidísima, porque resulta que la palabra plenitud tiene exactamente los mismos números, o sea, en la misma lógica abstracta que la palabra consumo. Los mismos. Y me he quedado casi en shock, porque me he dado cuenta, como siempre, cuando ahondamos un poco, vemos la coherencia tan profunda que finalmente guardan las palabras que siempre nos están hablando de ese aspecto abstracto e inconsciente que realmente quieren consumir. La paradoja del consumo realmente lo que guarda, lo que encierra es la oportunidad de la plenitud. Cuando no soy capaz de reconocer esa plenitud y quedo atrapada en ese circuito del consumo compulsivo, me quedo simplemente con esa falsa plenitud, que es ese sentimiento de satisfacción superficial y momentánea. Bueno, como veis, esto no tiene desperdicio, pero vamos a hacer una pausa, y por supuesto en esta pausa musical no podría poner en ninguna otra canción como la que voy a poner, ¿no? Que es la de Pink Floyd titulada Money. Y con vosotros justamente esta canción de Pink Floyd de Money.
cuánta hambre, una hambre insaciable por todo. Nos hemos vuelto en seres devoradores, con un hambre, como digo, insaciable, y sin embargo con una incapacidad muy grande para digerir, para asimilar. Queremos llenarnos y total, ¿para qué? Si no somos capaces de nutrirnos de nada de lo que tomamos. Entonces vemos aquí, como siempre, hay una gran paradoja que, como comentaba anteriormente, la palabra consumo tiene exactamente el mismo trasfondo, la misma lógica abstracta, los mismos números que la palabra plenitud. Como digo, es algo que me ha sorprendido profundamente y me ha hecho ver que el consumo realmente, el deseo de consumir realmente tiene un propósito y una finalidad. El asunto es que, como comentaba hace un momento, cuando simplemente somos consumidores, nada más que consumidores, y en ese consumo no somos capaces de alimentarnos de nada de lo que estamos consumiendo, vamos a entrar en un circuito cerrado de consumo sin fin y de insatisfacción sin fin. Realmente consumir tiene un propósito más allá del mero consumo, y el propósito que guarda y que encierra ese consumo es que cuando el receptor, la persona, es capaz de alimentarse realmente, de nutrirse de aquello que consume, lo que va a conseguir es una plenitud. Lo que va a conseguir es darse cuenta, tomar conciencia de por qué necesita consumir y para qué está consumiendo. Aquí nos salimos del circuito cerrado. En esta instancia podríamos decir que estaríamos dándole una verdadera función y un verdadero significado al consumo. Cuando somos capaces realmente de nutrirnos de ese consumo, empezamos a salir de ese patrón vacío, un patrón vacío que me impide realmente reconocer mi propio aspecto vacío, pero aquí la paradoja es que en ese pararme a contemplar el por qué consumo y para qué, me va a llevar en una dirección distinta, porque me va a permitir asimilar, empezar a tomar conciencia. Es el principio de la digestión. Si volvemos al símil de consumir alimento, me va a permitir afrontar ese vacío, reconocerlo, para empezar a digerir de otra manera, de una forma distinta, de una forma consciente, eso que estoy consumiendo. Y en ese digerir eso que estoy consumiendo desde otro lugar, más consciente, lo que consumo va a empezar a nutrirme. Y en esa nutrición voy a empezar a ser capaz de generar consciencia y de generar conciencia. En esta instancia van a cambiar nuestros propios hábitos de consumo de una manera
de una manera automática, naturalmente que sí. No es lo mismo consumir desde el automatismo de la inconsciencia, desde la necesidad, que consumir desde la conciencia. En esta instancia, el consumir va a tomar un rol que va a tener un propósito y una finalidad que realmente me va a nutrir. Y evidentemente vamos a empezar a consumir de otra manera, desde otro lugar. Aquí es donde el consumo vuelve funcional al diseño y el consumidor va a empezar a recuperar su capacidad de generar de manera natural. Bueno, vemos que este asunto del consumo realmente hacía mucho tiempo que pululaba muy cerca de mí, pero como que había algo que se me escapaba, ¿no? Y me parece muy importante tomar conciencia de esta sutileza dentro del consumo. No se trata de no consumir, se trata de consumir conscientemente. Y vemos que va a cambiar algo de pleno en el plano plenamente. Me vais a perdonar este juego de palabras. Hay mucho vacío no asumido y mal asimilado, y esto es lo que nos lleva a llenarnos de manera irracional. Esto lo podemos aplicar a toda forma de consumo, tanto de consumir productos, consumir relaciones o consumir comida. Cuando estoy consumiendo, sea lo que sea, en un acto automático en el que lo que estoy haciendo es no querer asumir mi propio vacío, es esa naturaleza paradójica que nos constituye, voy a estar en un patrón inconsciente y repetitivo en el que nada realmente me va a llegar a llenar, a satisfacer nunca, porque no me va a dar plenitud, me va a dar este sucedáneo, esta falsa plenitud, ¿no? Esta satisfacción momentánea y superficial. Bueno, aconsejaría escuchar este programa más de una vez, porque realmente lo que estamos apuntando es una sutileza, es algo fino, pero que el hecho de ser capaz de transmitirlo en palabras simplemente y de grabarlo nos va a permitir, a mí la primera me va a permitir, porque es algo que lo he hecho justamente porque era como que lo veía pero se me escapaba, y el hecho de ser capaz de transmitirlo en palabras es empezar a ver con más claridad esta sutileza de este diseño tan inherente en el humano del consumir. Es muy importante, creo, sobre todo en los tiempos que corren ahora, el tomar conciencia de esto y empezar a equilibrar esto y empezar a convertirnos al mismo tiempo que consumimos, utilizar este deseo de consumir, usarlo para empezar a ser capaz de generar al mismo tiempo que consumimos, generar algo con ese patrón de consumo, ¿no? Y algo muy importante y muy profundo va a empezar a cambiar. Creo que poco más tengo que decir. Simplemente anunciar, que el día 16, viernes de febrero, tengo un taller,
un taller titulado Propósito de existencia, finalidad de la experiencia. Vamos a profundizar, va a ser online, en este asunto de cómo es esto de existir simplemente para tener una experiencia o para quizá darle una finalidad algo más profunda, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia. Nada más, queridos amigos, y estamos en contacto y hasta el próximo programa. Adiós.